Oh my God. Clases. Pila. Ay, Centro, yo tengo centro. Buenas tardes, licenciada. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Buenas tardes, licenciada. Muy buenas tardes, licenciada. Bienvenida, licenciada, al grupo. Buenas tardes, Muchas licenciada. gracias. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Aquí estábamos extrañándola ya, pensaba que no iban a venir a clase ya. No, sí, sino que lo que pasa es que tengo un poquito Vamos de a tener hora libre. inconvenientes con la computadora que no quería aprender primerito y parece que el teclado también. No sé Así qué como está la pasa. señal, también está un poquito Sí. está delicada, no quiere trabajar. no, eso es falta de uso, no le he dado uso toda la semana. Ya hay que comenzar a saludar en inglés para prepararnos para el inglés, compañeros. Aquí antes No, hay compañeritos, ya. estamos psicológicamente jodidos. Y ahora vuelta a inglés, imagínense. Por eso, pues. Claro, ya le toca también Hay inglés. que practicar, hay que practicar. A ver, hello. What? ¿Y qué tal que de seguro nos toque la listen de matemáticas mismo? Chuta, y No, sí. yo no doy inglés. Ya nos quedamos ya. Ya nos quedamos No, ya. No. No, yo no doy inglés. A supletorio de ahí. No es tan difícil el inglés. Les han de dar todo lo básico nada más. Solo lo básico. Dios la escuche, porque si no, ya estoy pensando desde ya qué voy a hacer en esa materia. No, les han de dar los números, los colores, así como los niños de la escuela. Por ahí Good empieza. afternoon. Sí. De ahí no creo que sea avanzado, así como en el colegio se enseña, no. Claro, es que lo difícil es, por ejemplo, aquí de pronto para el inglés más que todo es para algún repuesto, alguna cosa de la maquinaria puede ser, pero de ahí en sí, pues. Sí, Ujú. solo para eso. Ya el día de hoy tenemos que virar el yato. Lo que es el yato. Ya, un ratico. Empezamos. ¿Listo? Ya, empezamos con lo que es el yato. Para entender lo que significa primero el diptongo, el triptongo y el yato, es necesario tener en cuenta que las vocales se clasifican en abiertas y cerradas. Las vocales abiertas son A, E, O y las vocales cerradas son I, U. Entonces, el yato es el encuentro de dos vocales que forman sílabas independientes. O sea, que estas vocales cuando se encuentran se tienen que separar. ¿Sí? Hay clases de yato, tenemos dos clases de yato. El primero, el de vocal abierta y cerrada o viceversa, cerrada y abierta. ¿Ya? Donde la tilde va sobre la vocal cerrada. Eso hay que tener en cuenta esta reglita, ¿sí? El de vocal abierta y cerrada o a su vez viceversa, cerrada y abierta. La tilde va a caer sobre la vocal cerrada. Aquí hay un ejemplo. Dice baúl, mire aquí está una abierta y una cerrada. A es una abierta, U es una vocal cerrada.
y siempre está cayendo la tilde en la vocal cerrada. Raúl, búho, transeúnte, ganzúa, país, cacatúa, vehículo, sandía, rubíes, poseído, increíble. Bueno, aquí hay un montón de ejemplos entre una vocal abierta y una cerrada. AU, por ejemplo, aquí también está EU. Aquí está AI, que también son vocales, una abierta y una cerrada. La segunda regla nos dice el de vocales abiertas. Puede ser A con A. Este hiato depende en su totalidad de las formas de clasificación de las palabras. Aquí hay ejemplos, por ejemplo, dice aéreo, cráneo, área, ateo, óseo, oblea, poema, caer, línea, reojo, cohete, brea, proa, ahorrar, óleo. ¿Ya? Entonces ustedes están mirando que aquí es la unión de dos vocales abiertas, ¿no es cierto? Dos vocales abiertas. ¿Ya? Entonces, ahorita vamos a empezar a trabajar con estas dos reglitas, con las vocales abiertas y con las vocales cerradas, ¿sí? Hay dos reglas para vocales abiertas, abierta y cerrada, y vocales abiertas. Vamos a pasar a trabajar en la hojita. Ya. Y la segunda regla, que es la otra, el de dos vocales abiertas. Ya, voy a dictar que dice algo que dice, María leía abstraída mientras su amiga Sofía se reía. María leía abstraída. María leía abstraía mientras su amiga Sofía se reía. ¿Ya? Vamos viendo aquí qué tipos de qué regla están los hiatos. Acuérdese que las vocales abiertas, yo voy a copiarme incluso de lo de las vocales abiertas y cerradas para que lo tengan en cuenta. ¿Ya? Ahí están. Las vocales se clasifican en abiertas y cerradas A, E, O, cerradas y U. Entonces, por ejemplo, la palabra María tiene una vocal I y tiene una vocal A. Es la unión de dos vocales ahí, porque un hiato pues es la unión de dos vocales. Pero nos dice que es, en la primera regla nos dice que podemos unir
una vocal abierta o una cerrada y una abierta. En el caso de María tenemos una vocal cerrada primero, después una abierta, ¿no es cierto? Entonces, tendríamos aquí, María entraría dentro de la primera regla, ¿verdad? Sí. Ya. Veamos, ¿dónde más? Aquí dice leía, es de la misma clasificación de María. Igual en la misma. Ya. Y donde dice abstraída, la A y la I, también estamos haciendo Igual. la unión de una abierta y una cerrada. También vendría dentro de la misma regla. Abstraída. Sofía, viene la unión de una vocal Igual. cerrada y una abierta. Entonces también sería dentro de la primera regla. Y la palabra reía y a también viene dentro de la misma regla. ¿Ya? Entonces miren, esa frase hemos encontrado un montón de yatos de la misma regla. Voy a buscarles otra frasecita que les ayude a identificar. Vamos a ver por aquí. Por aquí hay otra, dice. Dos abiertas también podría ser, ¿no? Aquí hay otra lectura, vamos viendo. Aquí tenemos otra lecturita. Dice, Manuela se quedó viuda. El pobre Juan, su marido, era muy mayor. Vivían en Europa y se habían mudado a América. A Manuela también le encantaba el paisaje de muchos países de allí y decía sentirse una reina con mucho glamour. Es una lectura. La palabra Manuela tiene la unión de dos vocales entre la U y la E. La U es una vocal cerrada y la E es una vocal abierta. Entonces está entre una cerrada y abierta. ¿En qué grupo de las dos reglas le ubicaríamos? En el primero. En el primero. Entonces Manuela vendría a ser parte de este grupo. En Viuda la primera. también vendría de la primera. Ya. Juan, la U y la A, también vendría dentro de la primera regla. Vivían en Europa. La primera. También vendría aquí. La primera. Europa. A Manuela también dice, Manuela ya está. La palabra también vendría a ser la I y la E, son dos vocales. Entonces vendría dentro de la primera también. Aquí. Ahí está la I. Ya, y acá, reina, la E y la I, también vendría a ser dentro de la primera regla. Y glamour, glamour sería OU, la O y la U también es una cerrada y una abierta. Ahí. Ya, les busco otra. Bueno, la mayoría de las que estoy encontrando aquí vendrían a ser La primera fila. de la primera regla, ¿sí? Ahí hay otra lecturita. El murciélago. Ahí está la unión de la I y la E. Sería una cerrada y una abierta. Murciélago. Esa es la dos.
Ya, esa va en la 2. A ver, ¿por qué? Es la unión de dos vocales abiertas. En la regla 2 es la unión de dos vocales abiertas y la I y la E, una cerrada y una abierta. Entonces debería ir aquí en la primera. Murciélago. Ya, Facundo se quedó un poco ciego. También podría ser aquí en esta misma, ciego. Hielo también vendría aquí dentro de la primera regla. La palabra tierra también. Tierra. Arrepiente vendría a ser de... Arrepiente igual. Sí. Arrepiente. Fuera. Tiempo. Facundo. Facundo no, pues porque no lleva la unión de dos vocales. Tiempo sí. Hielo también ya pusimos. La palabra tierra también ya. La palabra fuera es la unión de una cerrada y una abierta. La palabra remedio. Ahí. Ya. Ahora sí, busquemos para la segunda regla. Hiatos para la unión de dos vocales abiertas. Veamos. Voy a buscarles aquí. Ya. Tenemos la palabra poema. Voy a copiarles esto de aquí. Voy a copiarles en imagen un ratico. Miren, aquí hay algunas palabras que están las unidas dos vocales abiertas. Real, poema, aéreo, roedor, aleteo, canoa. Vamos a escribir algunas de ellas aquí. Poema. ¿Qué otro dijimos? A ver. Roedor. ¿Qué más? Lector. ¿Cómo? No les escucho bonito. La palabra aleteo, canoa, toalla. Toalla. Aleteo. Canoa. Canoa. ¿Qué más? Acreedor. Es la unión de dos abiertas iguales porque nos dice la regla que pueden estas ser iguales o pueden ser diferentes, pero deben ser abiertas las dos. Entonces, acreedor es una de las palabras que lleva la misma vocal abierta dos veces, entonces forma un hiato. ¿Qué otra palabra podría ser que tenga las dos vocales abiertas continuas y que sean iguales? Acordeón. Por ejemplo, leer.
Veamos acordeón cómo quedó. Ateo. Acordeón tiene dos vocales abiertas. Mamá. No, tienen que ser continuas. ¿Cómo me dijo? Ateo. Ateo, también es ateo. Sí, está bien. Cooperativa. Ya, cooperativa. Esta es la unión de dos abiertas también. Museo, ¿será que entra? Museo, la E y la O sí entran. ¿Está bien? Paseo. Paseo también. Ya. Área. Atletismo. Área. Área, Sí. así. La E y la O. Recreo. Recreo. Peaje. Ya lo dijiste. Peaje, bienísimo. La E. Ataúd. Autobús no, porque lleva la A y la U. Sería una abierta y una cerrada. Peatón. Peatón. Caos. Caos también. Atletismo. Caos. Atletismo. ¿Cómo? Atletismo. ¿Será que entra también, dicen? No. Toalla. Toalla ya está arriba. Ahí está. Océano. Eso sí. Frase. Océano también. Frase no, porque tiene que llevar dos vocales abiertas continuas. Ah, sí, Llevar perdón. A, O, A, E. Aéreo. Aéreo, ya hicimos creo que aéreo. Sí, área está. Línea. Aéreo no está. Mañana por la mañana. Aéreo, así. Ahí estaría bien. Por ahí está un micrófono encendido, cuidado. Ya, bueno, ya hemos completado algunos. Entonces, esa es la forma de cómo se deben clasificar los yatos de acuerdo a las dos reglas que tenemos. ¿Sí? Bueno, vamos a pasar acá. Al texto. Ya. Ahora hablemos un poco de la función gramatical. Dependiendo de la función gramatical que desempeñan dentro de la oración, las palabras pueden clasificarse como verbo, sustantivo, adjetivo, adverbio, conjunción, preposición, pronombre, interjección. ¿Qué es el sustantivo? Como sustantivo también escrito, sustantivo se denomina la clase de palabra que se emplea para designar seres, entidades u objetos. En gramática, los sustantivos son el tipo de palabra que se caracteriza por tener por tener género, masculino y femenino, y número como singular y plural, que forman signos nominales y pueden funcionar como complemento verbal o complementos del nombre. Es decir, ¿qué es el sustantivo en sí? A ver. Es una palabra o clase de palabra que se emplea para designar ¿qué? A ver. ¿Para qué empleamos el sustantivo? A ver, ¿están poniendo atención o no? Los micrófonos por ahí están encendidos. No le escuchamos lo que dijo. Por ahí está interrumpiendo el micrófono, Liz. Sí, ya por ahí les silencia uno, creo que se fue. Ya, a ver, ¿para qué es el sustantivo? Para denominar a una persona, animal o cosa. Exacto, es para denominar, ¿no es cierto? Para darle su identidad. El sustantivo se caracteriza por tener género, puede ser masculino y femenino, y también puede designarse también en número como singular y plural.
Cuando hablamos de singular estamos hablando de una sola persona, animal o cosa. Y cuando hablamos de plural estamos hablando de varias personas, de varios animales o de varias cosas. ¿Sí? No es lo mismo decir la mesa y las mesas. La mesa es un sustantivo común, ¿verdad? Porque estamos hablando de una cosa. Un sustantivo propio es cuando hablamos de ciudades, hablamos de personas. Y sustantivos comunes pues vendrían a ser cuando hablamos ya de cosas o de animales. ¿Sí? Y singular significa hablar de una sola cosa o de una sola persona. Y plural significa hablar de varias personas o de varias cosas. ¿Sí? Estos forman los sintagmas nominales y pueden funcionar como argumento verbal o complementos del nombre. Aquí vienen los tipos de sustantivo, de lo que estamos hablando aquí justamente. El sustantivo masculino es, por ejemplo, es designado siempre en lo que son seres humanos a las mujeres femenino y a los hombres masculino. En los animales también existe el mismo género. El sustantivo masculino es aquel que por lo general lleva al final de la palabra en su forma singular el morfema o. Por ejemplo, carro, libro, horno, etc. Existen, sin embargo, excepciones, sustantivos masculinos acabados en consonante, alveolar, árbol, computador, alud, armazón, etc. O en A, como el día, mapa, el planeta. Una forma de determinar el género gramatical es comprobando si el artículo que lo acompaña es masculino. El, los, un, uno, ¿sí? Entonces quiere decir que hay sustantivos masculinos que se pueden incluso confundir con femeninos. De esto está aclarando en esta parte. Que para eso, para poder designar que es masculino, hay que anteponerle el artículo el, los, un, unos. Por ejemplo, yo hablo del computador. El computador es masculino, muchos dicen la computadora y le están haciendo femenino. Entonces, si usted le pone anterior a la palabra computador, le pone el artículo el computador, ya vendría a ser masculino. ¿Ya? Pero si le pone la computadora, es femenino. Femenino. Sustantivo femenino. El sustantivo femenino, por su parte, se caracteriza por llevar al final de la forma singular de la palabra el morfema a. Sin embargo, algunas palabras acabadas en o, como la moto o la foto, también pueden ser femeninas, porque, por ejemplo, usted dice la foto, ¿no? No puede decir el foto, sino la foto. O sea, ya por experiencia y por escritura toda la vida, decimos siempre la foto, ¿no? Entonces usted no le puede poner el foto. Entonces quiere decir que esta palabra terminada en o, que podría confundirse con masculina, es femenina. ¿Ya? La moto de la misma forma, porque si usted dice el moto, es como que no encuadra dentro de nuestro lenguaje. Entonces sería la moto. Esas son las excepciones que hay. Sustantivos ambiguos. Los sustantivos ambiguos son aquellos que pueden usarse tanto en masculino como en femenino sin riesgo de variar el significado. Por ejemplo, el o la internet, el mar o la mar, por ejemplo, ya que pueden designarse de las dos formas. Sustantivos propios es aquel que se utiliza para identificar a cada individuo de los demás de su clase. Puede designar tanto a personas o animales como a entidades o cosas. Por ejemplo, Camila, Chita, Atacama, Argentina, Londres, Titanic. Se escribe siempre con inicial mayúscula. Es como les decía, los nombres de ciudades, los nombres de personas siempre se escriben con mayúsculas y son considerados como sustantivos propios. El sustantivo común es aquel que se utiliza para designar a seres o cosas de una misma clase. En este sentido son sustantivos genéricos, por ejemplo, el perro, el vaso, el barco, la vaca, por ejemplo. ¿Ya? Nos dice que aquí que se utiliza para designar a seres también. Ya estamos hablando del perro, la vaca, estamos hablando de seres. Y de cosas, pues como el vaso, el barco, dice de una misma clase. Sustantivos concretos. Los concretos son sustantivos concretos
aquellos que se refieren a cosas específicas de existencia real, como por ejemplo la mesa, la silla, el mueble. Los abstractos, como sustantivo abstracto se conoce aquel que hace referencia a conceptos o cosas inmateriales, no percibidas a través de los sentidos, pero sí por la mente. Por ejemplo, la esperanza, el estado, la fe, ¿verdad? Vamos luego a hacer un cuadrito para ir mencionando cada ejemplos de cada uno de los sustantivos, ¿ya? Y como les mencionaba, los singulares y plurales vienen a darse por número. Singular significa se refiere a algo único, de lo cual solo se designa uno. Por ejemplo, nube, árbol, luciérnaga. El sustantivo plural es aquel que hace referencia a algo que es varios o de lo cual hay más de uno. Por ejemplo, nubes, árboles, luciérnagas. ¿Ya? Y los colectivos, pues, que hacen ejemplo de manada. Por ejemplo, hablemos de un enjambre. Estoy hablando de un enjambre de abejas. No estoy diciendo de la abeja, de una abeja ni de dos abejas, sino el enjambre. Estoy hablando de toda la manada de abejas que hay. ¿Sí? Estos vendrían a ser los colectivos. Entonces, yo lo que voy a hacer es una tablita para ir ubicando ejemplos de cada uno de estos sustantivos. ¿Sí? Pero bueno, ahorita les voy a dar 5 minutos y en 5 minutos empezamos con los ejemplos, ¿sí? Así que pueden ir a tomar agüita. Gracias, Licen. Ok, listo, gracias.
Reiniciamos, por favor. Reiniciamos. Vamos a hablar ahorita de los sustantivos. Primero que nada, empecemos por las personas. ¿Sí? Hay sustantivos para las personas, o sea, cuando Listo. nombramos a las personas, pues en este caso hay, también hay sustantivos que son comunes dentro de las personas cuando se va a designar, por ejemplo, su trabajo, y cuando se refiere de que son propios es cuando le llamamos por el nombre. ¿Ya? Entonces vamos a dividirlos en comunes y propios, ¿sí? Por ejemplo, cuando hablamos de los propios es cuando llamamos a la persona por el nombre, como María, puede ser Pedro, Carlos, Manuel, pongámosle Sofía, bueno, y otros nombres más, ¿sí? Ahí son propios. ¿Y cuando son comunes? Cuando, por ejemplo, le llamamos hijo, solo hijo. Le podemos decir también por su profesión, puede ser ingeniero o ingeniera, docente. Otro cargo puede ser cocinero o doctor. Ahí vendría a ser comunes, pero se está dirigiendo a los seres humanos mismos. Doctor. ¿Cómo más otro? Podría ser. Albañil. ¿Ya? Maestro, por ejemplo, puede ser. Sí, también puede ser maestro. ¿Ya? Entonces, los sustantivos de las personas están divididos en dos grupos, en comunes y propios. ¿Ya? Veamos sustantivos de los sustantivos propios, ¿sí? Se refiere a entidades únicas y singulares. Voy a ponerles ahí un poco de lo que es el sustantivo propio. Para que tengan presente. Y de los sustantivos comunes también. Así les queda un poco más claro. Ya. Ya, vámonos acá al texto. Los sustantivos que son femeninos, y eso ya nos quedó claro, los sustantivos que son ambiguos son aquellos que se pueden identificar como masculinos o femeninos. A ver, teníamos ejemplos como cuáles. ¿Cuáles eran los ambiguos? Ahí teníamos dos. ¿Qué más se les ocurre?
¿Cuáles más podrían ser ambiguos aparte de los que tenemos ahí? Pongámosle el. También podría ser La. o la. Sí, podría ser el o la. Ratito. La internet. El servicio eléctrico también. Ya, pues, era aquí el. ¿Será? ¿Y cuál era también otra? O la mar era, ¿no? Esos son los ejemplos que tenemos en el texto. ¿Cuál otro puede ser? Sí. Azúcar también podría ser. ¿Cuál otro me dijo? Algo me dijeron el reciente. La energía eléctrica, el servicio eléctrico, No. la electricidad. Ahí son dos palabras distintas. O la energía, O el servicio. el servicio, son Ujú. dos palabras distintas. No. Debe ser una sola. Paciente, dicen. Se pueda entender. Paciente. ¿Cómo? El o la paciente. Ajá, el o la paciente, ¿no? El doctor o la doctora. Ujú. Pero en ese caso sí se puede escribir doctor y doctora. Ahí sí hace la Ahí diferencia. sería la doctor. Ujú, no quedaría, porque sí se puede escribir la doctora. Sí da para escribirla. Claro, sí da por eso le digo. La palabra el capital o la capital. Pero aquí en este caso, este de aquí es diferenciado. Se escriben igual y tienen diferentes significados. Exacto, sí. Se escriben igual, pero tienen diferentes significados. Porque el capital está hablando de dinero y la capital está hablando de una ciudad, ¿no es cierto? Otra cosa que podría ser sería el. El o la docente. Sí, sí, tienes razón. La docente. Ahí sí, la misma palabra es para las dos personas. ¿Qué más? Ahí sería él y la agua, o como el agua, el agua. Ajá, aquí está. El y el agua. La agua. El calor, la calor. Eso. La calor. El sartén. Ajá. El sartén, la sartén. Sí. Ya. El o la estudiante. ¿Cómo? El o la estudiante. Sí. Sí. Se escribe la misma palabra para las dos personas. El radio. Ujú. ¿Qué más? El perro, la perra. No, ahí sí se puede escribir diferenciado. El pato, la pata, dicen, será. No. El o la estambre. El estambre. Otra cosa. Los reumáticos.
¿Qué más? A ver. Otra. ¿Qué otra? ¿Qué otra? A ver. El herpes o la herpes. Sí. También, ahí están. Sustantivos ambiguos. Bueno, tenemos algunos, bastantitos. Vamos a... los comunes ya miramos cuáles son. El sustantivo común es aquel que se utiliza para designar seres o cosas de una clase, de una misma clase. ¿Ya? Los sustantivos concretos son aquellos que se refieren a cosas específicas de existencia real. Vamos a poner ejemplos de sustantivos concretos. Un ratito. Ya. Eso es para nombrar personas, animales, bueno, todo lo que es cosas, todo lo que es cosas, aquí no es difícil. Animales también. ¿Cómo que sería? A ver, nosotros empezamos por mesa, luego fuimos por silla, luego podríamos decir cama. ¿Qué más? También dijimos que también se pueden nombrar los animales como perro. ¿Qué más? A ver. Gato. El teléfono. Silla. Silla ya está. Otra cosa. Cuaderno. Armario. Eso. Armario. Libro. Libro. ¿Qué más? Lápiz. Lápiz. Borrador. Borrador. Foco. Borrador. Foco. ¿Qué más? Lámpara. Lámpara. Poste. Piso. ¿Cómo me dijo alguien por ahí? Poste. Poste. Ya. Piso. Biblia. Piso. Biblia. ¿Ya? Esos son sustantivos concretos. Teclado, tenedor, sol, luna, nube, tornillo, taladro, máquina. Todo eso son sustantivos concretos. Ahora los sustantivos abstractos se conoce aquel que hace referencia a conceptos como cosas inmateriales no percibidas a través de los sentidos. ¿Sí? Vamos a mirar los sustantivos que son abstractos. ¿Ya? ¿Cuáles serán estos sustantivos abstractos? Algo que Libertad. se puede tocar, como la libertad. ¿Qué más? La sorpresa.
Sí, podría ser. Bueno, no hablamos de sorpresa, estamos hablando de Y una lo cosa material o Esperanza. eso, la esperanza. Admiración. Eso, admiración. Estado. Publicidad. La admiración, ¿qué más? Progreso será. Estado. Como me dijo, el estado, sí, estado de ánimo. El estado de ánimo. Pues, Progreso. La fe. la fe, progreso, parece que me dijo alguien. Flores, Flores, dice progreso. Progreso, El orgullo. el orgullo, Amor. el amor, ¿qué más? La Decisión. alegría. La alegría, la La tristeza. felicidad. La tristeza también debe ser, la alegría, la felicidad. La comprensión. ¿Qué más? La Sería tristeza. la comprensión. Eso, la pasión, La sinceridad, o la La sinceridad, preocupación. la preocupación, La fatalidad. la Sinceridad. Ya está la sinceridad, La amistad. la amistad. Tenemos muchísimos sustantivos abstractos. Esto es lo que no se puede tocar, simplemente se puede sentir, ¿no? Y se puede vivir internamente uno, pero no se puede palpar. Ahora, ¿qué dijimos que eran los singulares y los plurales? Algo que es único. Así es. Veamos. Los sustantivos colectivos. Ya, los sustantivos colectivos. ¿A qué se refería los sustantivos colectivos? Es aquel que tienen en términos de morfología y sintaxis. Se refiere en general a conjuntos de animales, otros a conjuntos de personas con determinado oficio o característica. Incluso algunos son relativamente específicos, dice. Hay sustantivos individuales y colectivos de animales también lo hay. Por ejemplo, hay un sustantivo colectivo que es constelación. ¿A qué se refiere la constelación? Al conjunto de estrellas agrupadas en una región celeste que forman una figura determinada, ¿no es cierto? Por ejemplo, eso sería, la constelación es el conjunto de estrellas, ¿verdad? Aquí hablamos de conjuntos, ¿verdad? Manada. Eso, manada, estamos hablando de animales, de un conjunto de animales. ahí entra lo que decía el enjambre, licenciada. Hablamos enjambre, sí, aquí entra el enjambre. Ujú. El abecedario. Familia. Enjambre. Perdón, ¿algo me dijo? El abecedario. El abecedario, pongámosle abecedario. ¿Ya? Podría ser archipiélago. ¿A qué se refiere el archipiélago? Bosque. A ver, ¿a qué se refiere el archipiélago? Conjunto de pequeñas islas. Y el lago de Galápagos. Conjunto de islas, bosque. De islas, de islas. Sí, sí. ¿Qué más podría ser? Rebaño. ¿Qué más? Institución. Jauría. Jauría. ¿Ya? Ye- Cardumen.
es el conjunto de peces en el agua, cardumen. Jauría, conjunto de perros. Archipiélago, conjunto de islas. Rebaño, grupo numeroso de animales de ganado doméstico, especialmente el ganado lanar. Se les dice rebaño. Un caserío también. Un caserío. ¿Qué otra cosa podría ser? Caserío. Una flota, cuando hablamos de una flota, ¿de qué estamos hablando? A ver. Barcos. Eso, de barco. Otro que podríamos decir, clientela. Pecera. Conjunto de clientes. Una colonia. Una colonia también, colonia. Una biblioteca también. Biblioteca. Patrullas. Patrullas o una patrulla. Cuando hablamos de patrulla, ¿qué estamos hablando? A ver. Un conjunto de personas, ¿verdad? Claro, un conjunto de personas dentro de la patrulla. Ajá. ¿Qué más? ¿Otra? Una vajilla. Vajilla. Listo. Miren. Ya con esto es bastante. Los colectivos, los abstractos, los concretos, los ambiguos. Aquí tendríamos los de personas, que eran los propios. Propios es cuando, por ejemplo, si usted tiene, también puede considerarse el nombre de un perro, por ejemplo, como propio. Aquí aumentémosle un poquito más de los propios. ¿Qué le podríamos aumentar? Por ejemplo, ustedes les ponen nombres a los perros. ¿Cuál sería? Le ponen sultán, ¿verdad? Toby. Eso, también le ponen Toby. ¿Ya? Firulais. Jacob. Firulais. Duque. ¿Ya? Esos también. El Firulais, que es famoso. ¿Verdad? Firulais es famosísimo. Ya, esos son considerados también como propios, o sea, cuando usted le da el nombre a un animal. Pero claro, sabemos que todos estos son perros o gatos, ¿no? Pero ya en común, ¿cómo sería? Perro, ¿no? Eso sería. Acá también podría ser Así gato, gato, ¿no es cierto? Ya, entonces perro, gato es un sustantivo común. ¿Qué más podría ser? Hasta un pato, Otro ¿verdad? perro. Y esos también son sustantivos comunes, ¿sí? Dentro de los sustantivos propios también pueden entrar nombres de ciudades. Pongámosle aquí un nombre de una ciudad. Nombres de ciudades como cuáles, a ver. Quito. ¿Qué más? Quito. Guayaquil. Lago Agrio. Eso. Nombres de ciudades ya son propios. Lago Agrio. Ambato. Riobamba. Ya, listo. Entonces, dentro de los propios no solamente entran nombres de personas, también entran nombres de animales que tienen, o sea, que usted los bautiza a esos animales. Entran nombres de ciudades y dentro de los comunes entran los animales, entran las cosas. Por ejemplo, también podría ser mesa. Claro que mesa también vendría a ser un sustantivo abstracto, ¿no? Concreto. Concreto, no abstracto, sino concreto. Aquí está dentro de los sustantivos concretos, pero también vendría a ser un sustantivo común. ¿Ya? Se refiere a personas, animales y objetos. Lean bien lo que dice. A personas, animales, objetos y conceptos en general. O sea que también se puede mencionar objetos dentro de los comunes. ¿Ya? Puede ser uno que podría ser una máquina. ¿Ya? Entra un carro, Hasta un carro. ¿Ya? Máquina, un carro. Otro carro. Otro carro. Ya, casa. Para romper el hielo, para romper el hielo. Hasta casa. ¿Ya? Ya. ¿Listo? Bueno. Cuando hablábamos de número, de singular y de plural, vamos a hacer un cuadrito aquí para poner singular y plural.
Y eso vendría a ser de número. Singular con S. Y acá plural. Ya. Dentro de singular, pues vendría a ser únicamente una persona. Si hablamos de una cosa, por ejemplo, hablamos de mesa. El plural de mesa sería mesas. ¿Ya? Acá si hablamos de un niño, el plural de niño sería niños. Niños. ¿Ya? Luz, luces. De singular luz sería acá luces. Otra. A ver. Planeta. Ya, planeta. Acá, Planetas. planetas. Ese sería el plural. Ya. Joya. Joya. Y acá serían joyas. Joyería. Bueno, joyería es ya un lugar. Joyería. Joyas se está hablando específicamente del número Joya. de Sí, joya. prendas, ¿sí? Joyería ya es un lugar. Paz, pases. Es como un documento y los documentos. Ajá, también podría ser documento, documentos, vamos a poner unos dositos más. Documento. Acá le vamos a poner documentos. Ya. Actriz, actrices. Eso, actriz. Acá sería actrices. Deje algo, compañero, deje algo. Archivo. ¿Ya? Buenas. Entonces, miren, ya estamos aquí con todo lo que hemos estudiado el día de hoy. ¿Ya? Lo que voy a pedir lo que voy a pedir de tarea es que como yo voy a subir este documento a la plataforma, es que con cada uno de los sustantivos que hemos planteado, ustedes hagan oración, ¿sí? Mucho, Estará profe. difícil. Harto difícil. No, con todos no, por lo menos unas 5 oraciones con cada uno, nada más. Con todos, Ahí sí, porque hemos hecho hartísimo. bastante hemos hecho, ¿sí? Sí. Hemos hecho bastante, ¿ya? Voy a explicar un poquito lo que es el adjetivo. El adjetivo es una clase de palabra que califica al sustantivo, lo que nosotros estamos viendo ahorita, el sustantivo. El adjetivo lo califica, con el cual concierta en género y número para completar su significado. Desde el punto de vista semántico, el adjetivo puede expresar cualidades como bello, alto, estados como soltero, triste, feliz, actitudes como activo, idealista, posibilidades como probable, increíble, procedencia como nacionalidad, mexicano, argentino. Los adjetivos complementan el significado del sustantivo, ampliando o restringiendo su significado. Lo matizan o lo añaden datos sobre su aspecto, forma, color, entre otros. ¿Sí? Entonces, ustedes van a trabajar con los sustantivos y los adjetivos. Vamos acá al documento para explicar y poner ejemplos también aquí. Por ejemplo, hagamos sobre estos sustantivos propios. Vamos a ponerle aquí oraciones. Veamos, aquí dice María. El primer sustantivo que está aquí es María. Y le vamos a poner María, calificándola a María, que sería el adjetivo. María es el sustantivo. Entonces vamos a ponerle María es alta. Y ahí estaría ya calificándole, ¿no es cierto? ¿El adjetivo cuál es? ¿Cuál es el sustantivo y cuál es el adjetivo? María sería el sustantivo.
Ya, Y el entonces, adjetivo sería María es alta, alta. entonces aquí vamos a poner sustantivo. ¿Cuál es el sustantivo? Y acá le vamos a poner cuál es el adjetivo. En este caso, María es el sustantivo y alta es el adjetivo. ¿Ya? El adjetivo es el que califica el sustantivo. ¿Ya? Veámosle acá. Pongámosle Manuel. Pongámosle Manuel. Manuel es de estatura pequeña. Entonces ahí ya estamos calificándole a Manuel. El sustantivo es Manuel. Y el adjetivo es pequeño o pequeña. ¿Ya? ¿Ya? Ahí ya van 2 ejemplos con los sustantivos de acá. ¿Ustedes le completan con algunos de los que están aquí? ¿Ya? ¿Listo? Solo quiero que hagan con los sustantivos propios, nada más. El resto no, solo con los sustantivos propios. ¿Se entendió hasta ahí o no? Explíqueme. Entendido. Listo, solo con los sustantivos propios. Con los otros no. Para que no se vayan a hacer un trabajo más pequeño, más grande, porque todavía... ¿Perdón? A ver, algo me dijeron. Es con la finalidad de que el trabajo no le salga bastante, porque también hay de ayer. De lo que miramos ayer, palabras agudas, graves y esdrújulas, ¿sí? Claro, se hace mucho, dicen, porque ayer fue bastante y hoy igual es bastante el trabajo que se ha realizado. Sí, Y ya en algunos deberes ya se hace bastante actividad para cumplir. claro, entre los dos se hace bastante. Aquí vamos a plantear la tarea de una vez para que ustedes me vayan viendo y entendiendo qué es lo que tienen que hacer, ¿ya? Ya, les voy a plantear así de esa manera. Ya. Ahí van a escribir 5 de cada grupo de palabras de lo que vimos ayer. Ya. Acá van a hacerle los yatos. Con vocal abierta y cerrada. Y acá va a ser yatos. Con vocal abierta. Solo con vocal abierta. Aquí faltaría un cuadrito más. Ya. Y acá abajo van a ser cinco oraciones
con los sustantivos propios. Pueden tomar los que están en el documento que se les va a subir, o como pueden ustedes también poner sus propios sustantivos propios. ¿Sí? Entonces, usted va primerito a escribir la oración. Aquí escribe la oración. Y luego, vamos a ver si le pongo de una vez uno. Aquí va a escribir la oración. Y acá abajo la va a clasificar. ¿Ya? ¿Qué va a escribir aquí en el primer cuadrito? El sustantivo. Y acá va a escribir el adjetivo. ¿Ya? Sería Manuel es alto, diga. Un ejemplo. Manuel es el sustantivo y alto es el adjetivo, ¿verdad? Ujú. Entonces, Sí. este proceso va a realizarlo 5 veces porque son 5 oraciones. Entonces, yo voy a copiarle el mismo formato. No sé si ustedes hacen con los formatos que yo les envío o ustedes hacen después aparte en otro formato, no sé. Todavía no he revisado tareas, mañana empiezo a revisar. Entonces, esta sería la oración 1. Esta sería la oración número 2. Aquí tendríamos la oración número 3. La oración número 4. Y tenemos la oración número 5. ¿Ya? ¿Qué más hemos visto? Hoy día son los sustantivos y el adjetivo, que dijimos que es lo que califica el sustantivo. Hemos visto también el yato, es la clase del día de hoy. ¿Y el día de ayer qué fue? Palabras graves, esdrújulas. Nada más, ¿verdad? Ujú. Nada más. Palabras graves, esdrújulas. Y agudas. Ujú. Agudas, graves y esdrújulas. Sí, Exactamente, agudas también. sí. Les voy a poner una lectura ahí en la hoja para que ustedes escojan los yatos. ¿Sí? Vamos a ver si es que ustedes, pues, los pueden clasificar aquí. Aquí. Mire, aquí. Aquí hay algunos yatos. Ustedes los pueden mirar ahí. Aquí hay otra frase más. Los pueden escoger de aquí a los yatos. Si se les hace más fácil escogerlos, los escogen de aquí y los ubican acá. ¿Listo? Y si no encuentran de la segunda regla, pues ya los buscan ustedes. Pero los que encuentren de la primera regla, aquí tienen para escoger. Hay algunos. Y si no hay Muchísimos. nada, Sí hay, porque miren los que están señalados, incluso algunos. No, hasta Compañero, cálmese, cálmese, compañero. Sí hay. sí hay. Sí, está fácil. Sí, No está- se puede escapar de ahí. Ya. Sí hay. Listo. Incluso aquí creo que había uno, este ya lo hicimos, vean. María leía abstraída mientras su amiga Sofía se reía. Hacían un dúo curioso. María era la bióloga y Sofía era geógrafa. O sea, sigue la lectura. Solo analizamos la primera parte nosotros en antes. Y las dos eran muy listas y espabiladas. Las dos se graduaron con muy buena nota y puntuaron muy alto en las siguientes pruebas. ¿Ya? Hay algunos. Ahí escogen a su gusto. ¿Ya? Bueno, señores, yo creo que eso es todo. Está resumido las dos clases de ayer y del día de hoy. Pero pues yo creo que la siguiente semana nosotros incluso ya terminamos porque el día sábado no sé cuántas horas haya, pero el día domingo creo que hay como unas 4 horas de clase. 4 o 5 horas yo miré. Yo creo que ese día terminamos. What? Sí, así miré el todos horario. de lenguaje, todos de lenguaje. Todas de lenguaje. Entonces yo miré que el día sábado, el día domingo vamos a tener una jornadita larga
y va a ser el último día, porque son 10 horas nomás de clase de esta materia, entonces yo creo que se complementan, porque son 4 para el día de hoy, es 2 el sábado, serían 6, y sí está bien que son 4 para el domingo, y se complementan las 10 horas. ¿Sí? Entonces, y ahí ya pues ya tendría que tener diseñada la evaluación para subirla ese mismo día, o por máximo hasta el día lunes próximo. ¿Sí? Bueno, les agradezco muchísimo. Harán la tareita, por favor. No se retrasen con las tareas, porque las tareas que llegan tarde se califican con menos, ¿sí? Espero que mañana yo me encuentre con esas tareas entregadas a tiempo, porque yo mañana empiezo a calificar matemática, ya esperando que todos hayan subido. Y ya para sacar el cuadro de calificaciones juntamente con el examen. ¿Listo? Sí, licenciada. Muchas gracias, licenciada. Muchas gracias. Oiga, licenciada, ¿y no se puede sacar una hora del domingo para el sábado? Para que no se haga tan largo el domingo. Para que no se haga tan largo el domingo. Sería bueno adelantar una horita el sábado, licenciada. El horario, lo que pasa es que el horario ya está establecido con otras materias también. Entonces va a ser como un poquito difícil cambiar ese horario. Ya está dispuesto desde la misma Secretaría del SOMEN, entonces ya pues ni modo. Bueno, ahí haremos como le hacemos para trabajar. Cada 40, 60 minutos, unos 10 de receso para que no se canse. Con 2 recesos. Por lo menos va a tocar. Ya, Bien. dice, muy amable, ¿no? Que tenga una bendecida noche. Compañeros, nos vemos la próxima semana. Bendecida noche. Y semana también. Que Dios les bendiga. Que pasen muy bien. De igual manera. Gracias a todos. Gracias. Una buena noche, compañeros. Igual, pasen bien.